Vamos a la palabra para esta tarde y he tomado como título de la enseñanza Tiempo de fe para hacer. Saludamos a la audiencia que está en el canal. Para ustedes un saludo muy especial y que la paz del Señor abunde sobre cada uno de sus familiares allí en sus hogares. Tiempo de fe para hacer. Y quiero ir a la escritura y por favor me acompaña por un momento al libro de Éxodo capítulo 14 versículo 13. Estamos retomando este texto que hace 15 días lo tomamos, pero seguimos allí con la palabra, que hay algo más que el Señor ha mostrado y quiero dejarlo plasmado en sus corazones para esta hora. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella la palabra del Señor. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Amado y eterno Padre, es tu palabra, bendito Dios, la cual hemos tomado como un refrigerio a nuestro corazón. Pido que a partir de este momento cada renglón de tu Santa Escritura pueda hablarnos a nuestra vida. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta palabra, comenzando la escritura bíblica, nos muestra dos personajes que hablan allí. Está Moisés en los dos primeros versículos, tomando la iniciativa de hablarle al pueblo de Dios, de dejarle un mensaje claro pero muy contundente para el desafío y el reto al cual se estaban enfrentando: ir a la tierra prometida. Recordar un poco la historia, venían de una cautividad egipcia de 430 años, pero el Señor había hablado al corazón de Moisés para que el pueblo fuera sacado de la cautividad y fuera llevado a aquella tierra que se había escogido por parte del Señor. Ahora están en el escenario, están en el desierto, pero viene la palabra del líder que el Señor levantó y preparó para este tiempo, que era Moisés. Y Moisés en sus palabras menciona y dice: no tengan miedo. Ya no están en el lugar que por tiempo indefinido estuvieron. Ahora están en el escenario que Dios los colocó. ¿Cuál era? El desierto. Y necesita Moisés decirle: no tengan miedo. Le respondió este hombre: mantengan sus posiciones. Y quiero que usted por un momento se meta en esta lectura, en esta historia bíblica. Usted hoy es ese pueblo de Israel, en la iglesia contemporánea. La de hoy es usted, a la cual el Señor ha dejado un legado: ir y hacer discípulos. Pero aquí el Señor está pidiéndole a Moisés, y Moisés está replicando la palabra y le está diciendo: mantengan sus posiciones. Traigamos este escenario a hoy. Estamos cerrando un año que ha sido espléndido. Estamos cerrando un año donde hubieron retos y desafíos para tu vida en las diferentes áreas: en la salud, en la finanza, en la espiritualidad, en lo familiar, en lo relacional. Hubieron retos. Y sé que en estos 11, 12 meses ya muchos de ellos fueron superados. Algunos otros quedaron allí con algún sinsabor. Algunos otros no se alcanzaron a lograr el reto. Pero de eso se compone la vida, de poder ir y avanzando, poder ir y avanzando. Pero aquí el Señor le da esta palabra a Moisés. Moisés la replica: mantengan sus posiciones.
Posiblemente algunas cosas no se alcanzaron porque nos corrimos de la posición. No fuimos a izquierda o no fuimos a derecha o nos atrasamos o posiblemente nos adelantamos en los tiempos. Y hoy necesitamos más que nunca, cuando se cierra un ciclo, cuando se cierra una historia, cuando se cierra un año y se están a 27 días de abrir las puertas de una nueva temporada. Está resurgiendo, está naciendo un nuevo tiempo. Y aquí hago salvedad al título de la enseñanza: tiempos de fe para hacer. Pues déjeme decirle que la temporada que está a 27 días de acabar ya quedará en un pasado, para muchos en un olvido. Pero las puertas se abren para poder recibir una nueva temporada donde tienes que posicionarte de una fe genuina, que posiblemente en el 22 la desarticuló, la dejó, la abandonó y casi que no alcanza a llegar a la meta cumplida. Por eso Moisés estaba haciendo la claridad absoluta: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Necesitamos mantener esa salvación. No se nos puede ir como agua entre los dedos. No, necesitamos mantenerla firme. Y dije al comenzar, esta es una temporada muy fácil de desarticularnos de una fe genuina. Es una temporada que nos puede robar paz y tranquilidad. Pero como buen cristiano, yo sé que tú te mantienes firme en la posición que Dios te dio como hijo de Dios. Esto es importante para caminar la milla más que se necesita ahora. Porque lo que nos espera al frente es una tierra prometida. Lo que nos espera al frente es un desafío, es un reto mayor. Es un año nuevo. Hay expectativas. Se han generado muchísimas expectativas para lo que va a ser el año 2023. Pero si pierdes la posición, posiblemente no vas a poder ordenar. Y aquí la escritura sigue diciendo: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Sigue hablando en esta primera fase de los versículos Moisés. No ha intervenido el Señor todavía. Todo lo que estoy diciendo lo dijo ¿quién? Moisés. Pero yo creo que en el susurro de Dios a Moisés posiblemente lo advirtió para que lo fomentara en medio del pueblo. Pero ahora aparece el Señor hablando en el versículo 15. Y de una forma magistral dice y pronuncia: pero el Señor le dijo a Moisés, hace la aclaración el escritor: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué, Moisés, clamas a mí? Y pareciera que al Señor no le gustó que Moisés le clamara a él, porque termina diciendo la escritura: ordena a los israelitas que se muevan, que se pongan en marcha. Hey, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no ordenas, Moisés? ¿Por qué vienes a clamarme a mí cuando yo la orden ya la entregué? Muchas veces, por perder la posición, perdemos el ordenar. Y creo que estamos al frente de un desafío muy grande que está para toda la humanidad, no solamente para la iglesia. Toda la humanidad se está moviendo en un conglomerado de las diferentes esferas que el mundo ofrece. Y va a ser importante la orden que salga de su boca para mantener ¿qué? La posición. Va a ser muy importante. Pero, oído, si no te mantienes en la posición que Dios ya ordenó, que eres un hijo de Dios, si no te mantienes en esa posición, posiblemente en el momento en que tengas que ordenar en el 2023 algo, no vas a tener la capacidad absoluta de poderlo declarar. Porque se le enredó tu posición. Se le fue como agua entre los dedos tu posición. Y cuando tengas que tener un escenario un poco caótico, un poco desértico,
no vas a tener la palabra clave para poder decretar una orden y hacer retroceder aquel momento difícil de la vida. Porque yo no vengo en esta noche a quitar los momentos difíciles. Yo no vengo en esta noche a quitar los pedregales o los espinos que posiblemente el 2023 puedan aparecer. Yo no vengo a eso. Yo vengo a motivarte con esta palabra, a decirte que aún por encima del espino, aún por encima de los pedregales, aún por encima de las dificultades, de los obstáculos que posiblemente tendrá el 23, tu posición y tu orden hará que los pueda sobrepasar en Cristo Jesús, desde luego. Pero si pierdes la posición como hijo de Dios, si comienzas a deambular en el desierto, posiblemente vas a perder tu posición. Y aquí estaba hablando el Señor: ¿por qué clamas a mí si ya tienes una palabra? En pocas palabras, iglesia, ¿por qué no ordena? Y vámonos al contexto de nuestra vida privada. Y me introduzco un poco hacia los padres. ¿Por qué no ordena una palabra a sus hijos? ¿Por qué no ordena una palabra a su salud? ¿Por qué no ordena una palabra a sus finanzas? ¿Por qué no ordena una palabra a su espiritualidad? ¿Por qué no ordena una palabra a su forma de relacionarse? Si usted trae a memoria el 2022, muchas cosas no se alcanzaron porque no fuimos capaces de ordenar. Nos dio miedo. ¿Y cuál es la palabra que comienza el texto? No tengan miedo. Pues déjeme decirle que esa palabra necesita quedarse en el 22. Yo no puedo traer ese flagelo a mi vida para el 23. Porque no podemos enfrentar un nuevo reto, no podemos enfrentar un nuevo tiempo diciendo que es en fe, cuando estamos sumergidos en un miedo, en un pánico escénico de la vida. No nos alcanza, porque cuando tengas que posicionarte, no vas a tener una palabra para decretarla, porque el miedo ya te albergó, el pánico ya te albergó. Y muchas de las cosas por las cuales no alcanzaste en el 22, que estamos a 27 días de culminarlo, es porque vino el flagelo del miedo, del temor, del pánico, el no puedo, quién sabe, tal vez, a lo mejor no es para mí, yo me quedo aquí mejor. Y el Señor le está diciendo a este hombre: ordena, ordena. Pero la orden tiene que salir con poder y con fe. Y aquí tomo el título de la enseñanza. El tiempo que se está aproximando del año 23 es un tiempo bastante profético y va a ser un tiempo apocalíptico. ¿Por qué lo digo así? La palabra muy claro lo dice: habrán rumores de guerras, habrán pandemias, habrán hambrunas. Si no, léate Mateo 24. Todo esto está pronosticado por la palabra. Todo esto está ahí a la orden del día. Y muchas de estas cosas ya están sucediendo. No es que van ya. Pero la iglesia es la que tiene que estar posicionada y poder ordenar, oído, en fe, que se puede hacer algo diferente a lo que estamos percibiendo, estamos escuchando y estamos viendo en el mundo entero. La iglesia no se puede confabular con ese miedo y con ese temor. Pasamos una pandemia hace casi 3 años y en el momento hubo aflicción, en el momento hubo clamor, en el momento hubo ruego, pero pasó la pandemia y volvimos otra vez a las andanzas iguales. Si Dios tiene que volver a repetirla, la repetirá. Pero necesita que haya un tiempo de empoderamiento y de posicionarse la iglesia a una palabra de fe. Es un momento especial que creo que estamos a las puertas de algo macro, algo grande que la iglesia tiene que vivir, y es un tiempo de fe para poder hacer lo que Dios encomendó que se hiciera en medio de los pueblos. Yo tengo mucha expectativa en este nuevo año. Y creo que es un año donde la iglesia tiene que meterse a vivir la fe como nunca. Por eso la fe es algo que imagino y hago algo para que pueda suceder.
Sí, nos embarazamos de algo imaginario porque lo deseamos, lo queremos realizar. Pero necesito que eso imaginario que está en mi mente, en mi corazón, ahora que suceda. Dicho de otra forma, la fe es pasar de la imaginación a la realidad. Pero no puedo traer algo que es imaginario a la realidad cuando yo no tengo una posición dentro de mi entorno. Cuando yo no tengo una palabra para ordenarle aquello que hoy se está gestando en una simple imaginación. Está bueno que tenga una imaginación, está bueno que tenga un anhelo, está bueno que tenga un deseo. Excelente, y te lo aplaudo si estás en esa dinámica ahora. Y si estás abriendo un año nuevo con ideas nuevas, creativas en el Señor, excelente. Pero nada de esto va a servir si esa imaginación, si ese anhelo, si ese sueño mañana no se vuelve realidad. Se perdería el tiempo. Por eso decía en mis apuntes, la fe es pasar de la imaginación a la realidad. La fe y el carácter se desarrollan ¿a dónde? De la forma más poderosa en tiempos de adversidades. Entramos a la última recta de la década, del 20 al 30. Nos quedan 7 años, y se lo he dicho, el número 7 para nosotros los que creemos en una parte de números es perfección. Quiere decir que del 23 hasta el 30 van a ser 7 años donde el Señor va a perfeccionar a su iglesia. ¿Y sabe qué es que nos lleven a una perfección? Es sacarnos, oído, del ordinario, pasarnos a lo extraordinario. La iglesia se conformó en lo ordinario. La iglesia se quedó con la misma oración retórica, pasiva. La iglesia se quedó con la misma alabanza de hace 10, 15, 20 años. La iglesia se quedó con el mismo sermón del pañito de agua tibia. Y hoy, en este tiempo que el Señor nos está despertando, porque es un tiempo profético, el Señor le está hablando a la iglesia: necesito que activen el mover del Espíritu por fe. Pero se necesita entrar en esta dinámica, que aquello que es imaginario hoy, que no es real, yo lo convierta en una realidad. Y solamente esto ocurre cuando los tiempos kairos de Dios se vuelven reales. Pero yo necesito apartarme del tiempo cronos. Yo necesito apartarme de este tiempo y introducirme en un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, y aprender a discernir los tiempos. Pero no puedo discernir los tiempos cuando yo me salgo de mi posición, cuando yo me voy a un lugar que no es, cuando yo me relaciono con el que no es, cuando yo hago cosas que no son. Estoy perdiendo mi posición. Y por eso el tiempo kairos no lo entendemos. Nos quedamos sumergidos en un tiempo cronos, que hoy existe y mañana no existirá. Pero el tiempo kairos de Dios, que es un tiempo eterno, no lo sabemos interpretar. Por eso los tiempos se nos pasan rápido, y palabras más, palabras menos, el tiempo está volando. No es que esté volando, es que usted no está sintonizada con el tiempo kairos de Dios. No ha discernido los tiempos, porque estamos deambulando. Es un tiempo pasajero, efímero, que hoy está, pero mañana desaparecerá. Como las olas del mar, entran y se van, y pareciera que no hubo nada en el escenario. Amada iglesia del Señor, si no movemos la fe, no llegaremos a ver lo que Dios prometió para cada uno de nosotros. Donde Dios te ha dado autoridad, donde Dios te ha colocado, debes accionar tu fe. La palabra en el versículo 16 que dejamos como lectura de inicio o como plataforma para la enseñanza, dice la escritura: y tú, ojo, le da una orden el Señor a Moisés: y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Qué está viendo usted en ese versículo? Está el Señor motivando a Moisés
que utilice lo que tiene en mano. ¿Qué tenía en mano? Una simple vara aparentemente en la visión natural del hombre. Pero esta vara tenía mucho más poder. Pero ¿a dónde se activa el poder? En la orden que Moisés le da. No es que la vara tuviera un poder, nada. El poder estaba ¿dónde? En el hombre, en ese hombre interior que estaba siendo regenerado por el Espíritu para hacer un gran acontecimiento. Y ese hombre existe hoy, sí, es la iglesia. Estoy al frente de una cantidad de Moisés hoy, al cual Dios le ha decretado palabra. Los ha posicionado como hijos de Dios. Es el remanente que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Pero no es para cualquier cosa. Es para que puedan ordenar en el medio de la calamidad. Es para que puedan ordenar en el medio del desierto. Es para que puedan ordenar en el medio de la tempestad. Es para que puedan ordenar en los medios que Dios te está colocando. Por eso, donde Dios te ha dado autoridad, debes accionar tu fe. ¿A dónde es tu medio de acción? Tu trabajo, tu universidad, tu colegio, tu casa, tu barrio, tu vecindario. Ahí Dios te ha dado poder para que levantes la vara y decretes y ordene palabra del Espíritu. Pero ¿cómo se le ocurre que el que ordena en la casa son los hijos y no los padres? ¿Cómo se le ocurre que en las aulas de clase el que ordena es el alumno y no el maestro? ¿Cómo se puede entender eso? Porque hace rato se perdió la posición de las autoridades delegadas por Dios. El que tiene que decretar un accionar de fe no lo está haciendo, porque la fe hace rato se debilitó en esa autoridad, porque perdió hace rato la posición. Y ahora que tiene que decretar una orden, no puede decirlo. Se quedó atascada la orden. Y por eso vemos hoy hijos que se avalanchan contra los padres. Y padres no teniendo una autoridad y no teniendo una orden, también lo hacen contra los hijos de una forma que no es. Y estamos viendo que nuestros hogares son rines de boxeo. No hay una autoridad. Y la fe se perdió hace rato en medio de las familias, en medio de los hogares. Es un tiempo donde Dios quiere que la gracia que dio se pueda mezclar con la fe y pueda hacer lo que Dios anhela y desea en tu propósito de vida. Esa gracia que fue declarada para quienes, para los hijos de Dios, ahora ¿qué hace? Se pueda mezclar con tu fe férrea, con esa fe genuina que has declarado. Ahora mezclemos esto, porque entendemos por la palabra y nos han enseñado en el adoctrinamiento que la gracia es un favor ¿qué? Inmerecido, no merecido. ¿Merecíamos ese favor? No, pero Él por gracia nos lo entregó. Y esa gracia, que es un favor inmerecido, nos la da para que nosotros podamos posicionarnos para este tiempo. Y mediante la posición nosotros podamos ordenar. Por eso es importante que la gracia permanezca. Entonces, por gracia recibo y por gracia doy. Eso es la dinámica de la vida. Por gracia he recibido autoridad de mi Padre. Ahora por gracia estoy llevando a accionar la fe en otros, para que mañana esa gracia los alcance y también sean revestidos de un accionar de fe también para ellos. De esto se trata la vida. La gracia nunca se irá de nosotros. Nunca. Nunca se irá. Ella siempre va a estar ahí, latente, 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 ¿a dónde? En el corazón del hombre. Pero la fe sí la podemos dejar ir. La podemos dejar de usar. Porque la fe es como ese músculo que se necesita ¿qué? Ejercitar. ¿Cuándo? Todos los días, para poder estar en sintonía, para que cuando tengas que decretar la palabra, la puedas decretar en el espíritu y no en la naturalidad carnal del hombre. Entonces, traigo alusión que esa fe tiene que ser como ese músculo del atleta que tiene que ejercitarlo. ¿Cuándo? Todos los días, porque quiero la meta, quiero la medalla. Y si quiero la medalla y quiero la meta, entonces yo lo ejercito de día y de noche, a tiempo y a destiempo. Así tiene que ser la fe.
mezclada con esa gracia y esa fe en articulación, déjeme decirle que estaremos próximos a estar en un tiempo para poder hacer lo que Dios necesita que se haga. Entonces, podemos decir en esta noche, ¿por qué perdemos la fe? ¿Por qué cree usted que entramos en este mover tan difícil de perder la fe tan fácilmente? La fe se pierde cuando no sabemos hacia dónde vamos. Y el día viernes en la vigilia hablaba de este tema, ¿hacia dónde vamos? Le pregunto a ustedes, o hágase la pregunta a su corazón. Nos quedan 27 días del 22. En 28 días estamos al otro lado, a un año nuevo. ¿Hacia dónde va tu vida para el 23? La palabra de Dios dice, Pablo lo dice en la carta a los Corintios, las cosas viejas pasaron. Quiere decir que en 28 días habrá pasado un año más. Pero la palabra dice, las cosas viejas pasaron, pero he aquí, dentro de 28 días habrán cosas nuevas. La pregunta es, ¿vas a repetir lo mismo del 22 o vas a cambiar? ¿Vas a traer el ropaje andrajoso, sucio y maloliento del año 22? ¿Te vas a vestir de gala o te vas a vestir de lo que no es? ¿Vas a seguir pronunciando las mismas palabras de muerte y de miseria y de pobreza y de enfermedad o vas a cambiar tu retórica? ¿Vas a traer los mismos pensamientos que te frustraron, te engañaron, te sacaron de la posición de ser un hijo de Dios o vas a cambiar el chip mental? Estás a 27 días para que notifiques esto al mundo espiritual, no a mí, no a la cultura, no al entorno, a Dios. ¿Vas a repetir? ¿Vas a hacer lo mismo? Entonces la fe la perdemos cuando no sabemos a dónde vamos. El pueblo de Israel, al cual estoy mencionando en estas frases bíblicas, nos muestra que no sabían para dónde iban. Habían sido delegados para ir a tierra prometida, y lo que era para 40 días se volvieron 40 años por no saber para dónde va. ¿No le parece a usted eso como muy igual? ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? ¿5? ¿10? ¿15? ¿12? ¿20? ¿Cuántos años tiene de haber dicho que el Señor te encontró y que el Señor te redimió y que el Señor te salvó y que el Señor te hizo una nueva criatura? ¿Cuántos años diciendo la misma retórica, pero la evidencia no es lo que dices, sino contrario a lo que haces? ¿Cuántos años viniendo a la iglesia, sentándose en una silla como hoy? ¿Cuántos años escuchando prédicas? ¿Cuántos años haciendo el ritual religioso? ¿Cuántos? Por eso la fe se pierde, porque no nos posicionamos de una fe genuina, porque no tenemos palabra para decretar en el momento de la adversidad de la vida. Entonces, la pregunta es, y se la dejo en tu corazón, ¿hacia dónde vas en el 2023 que está a 28 días que aparezca? ¿Hacia dónde vamos? Israel no lo entendió. Y el grupo que se levantó y el grupo que salió, dice la historia bíblica, que no entraron a la tierra prometida. Y estaban marcados, estaban improntados para llegar a la tierra prometida. Pero la desobediencia, el pecado no los dejó llegar, porque perdieron la posición de decretar palabra, aún en el mismo desierto. Yo no sé cuál es tu desierto hoy. Yo no sé cuál es tu tempestad hoy. Pero aquel que produce la tempestad y aquel que produce el desierto te da la salida de él. Pero necesitas mantener la posición a la cual él ha hablado de ti. Por eso la gracia que estamos hablando es inagotable, como también es la fe. ¿Por qué dejas agotar tu fe? ¿Por qué la dejas agotar? La gracia es el favor de Dios y siempre está por encima de las circunstancias. ¿Cuál es su circunstancia hoy? ¿Cómo está cerrando el año 22? ¿Qué circunstancias tuviste en los trimestres pasados?
en el primero, en el segundo, en el tercero o en este que estamos a 27 días de cerrar el último trimestre del año. ¿Cuál fue la circunstancia negativa? ¿Muy dolorosa? ¿Muy sentimental? ¿Cómo fue las circunstancias de estos 12 meses que ya estamos a punto de cerrar? Usted me podrá decir cantidad de cosas y yo le voy a creer que sí, así fueron. Muy dolorosas, pastor. Usted no estuvo en las botas. Usted no estuvo en el momento difícil de mi circunstancia. Pues déjeme decirle que aun por encima de las circunstancias sean muy, muy grandes, la gracia y el favor de Dios siempre están ahí. Por encima de todo esto que usted pueda contarme y me pueda decir, siempre está ahí. Por encima de sus circunstancias, por encima de su pasado, por encima de sus aflicciones, siempre la gracia de Dios está ahí. Y si no, traiga a memoria un momento la historia de José. ¿Cuáles eran las circunstancias de José? El hijo amado por su padre, ahora vendido por sus hermanos a ser un esclavo. Lo despojan de la túnica de colores, ¿se acuerda de la historia? Llega a una casa como esclavo, es señalado, es llevado a prisión. ¿Cuáles eran las circunstancias de José? Horribles. Como posiblemente usted podrá hablar de sus circunstancias del 2022 igual o peores que la de José. Pero déjeme decirle que aún por encima de las circunstancias, aún por encima de los problemas, aún por encima de los desiertos, aún por encima de las tempestades, déjeme decirle algo: la gracia nunca se irá, siempre se mantendrá. Y esto, para que usted lo sepa, a este hombre llamado José le quitaron todo, pero nunca le pudieron quitar la gracia de Dios. A usted lo podrán dejar en rines, como dicen en el adagio popular. Usted podrá quedar con una mano adelante y otra mano atrás, pero nunca nadie te podrá quitar la gracia de Dios. Nadie te podrá quitar el favor de Dios, nadie se lo podrá quitar. Te quitarán riquezas del mundo, te quitarán posiciones del mundo, pero la gracia de Dios nadie te la podrá manosear, nadie te la podrá quitar, porque esa gracia está impregnada en tu corazón, esa gracia está impregnada en todo tu ser. Y este muchacho lo entendió, que al estar impregnado en esa gracia hizo que activar la fe para lograr el propósito de José. Nótese que le quitaron todo, físicamente perdió todo. Hasta quisieron manosearle la dignidad, como posiblemente yo sé que a usted también le ha pasado. Perdió todo, pero cuando se pierde todo en estas circunstancias naturales, la gracia y el poder de Dios, el amor y la misericordia de Dios activa tu fe para que no declines en el momento de la dificultad, para que no te caigas en el lodo cenagoso una vez más, para que no tenga que ir ni a izquierda ni a derecha, sino que mantenga en la fe de ver al consumador, que es Cristo Jesús. Esto le pasó a José y esto también te puede pasar a ti. La gracia no se va a ir. Se irá tu vestimenta, te la quitarán, te la robarán, te quitarán las posiciones, te quitarán ese nombre que usted ha hecho por tantos años. Todo esto puede suceder y es lo más probable que suceda en este tiempo de persecución a la iglesia. Pero la gracia de Dios no se irá, ella se mantendrá. Y esto, cuando suceda en el mundo espiritual, va a hacer que tú actives la fe para lograr el propósito de Dios por encima de lo que el hombre diga. Y usted conoce cómo termina la historia de José, siendo nombrado el segundo al mando del imperio egipcio. Nada le pudo robar la gracia que había en él. Nada. Todos los escenarios llegaban caóticamente y cambiaban un entorno para que él fuera grande en medio del imperio. Reconocer que tengo la gracia de Dios me dará la fuerza suficiente para usar mi fe en lo que necesito para avanzar en el propósito de Dios para mi vida. Mire que los entornos pueden ser muy caóticos, pero Dios los pinta con su mano para que sean mejores. No le tengan miedo a los retos, no le tengan miedo a los desafíos. Por muy grande que se levante la montaña, Dios te da la salida, Dios te da cómo poderla escalar. Y cuando la duda nubla nuestra mente, debemos enfocarnos. Tenemos que volver a activar la visión
en la gracia de Dios. Y lo dije el viernes y lo repito ahora. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué volver a reenfocarnos? Para mantener nuestras prioridades en orden. Posiblemente el 22 se desordenó, pues Dios está pidiendo que vuelva a retomar un orden en tu vida en todas las áreas. ¿Para qué necesitamos esa gracia? Para mantener nuestro empeño y seguir adelante en lo que ya está encomendado por parte de Dios. ¿Para qué necesito esa gracia, pastor? Para mantener la pasión por lo que hacemos a diario, no importando en la posición que se pueda encontrar hoy. El mismo Dios, a través del evangelista Juan, en el capítulo, por favor, 14, versículo 18, en su escritura dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Muchos van a pensar que están en una encrucijada donde ya no hay salida. Posiblemente se siente el hijo despreciado, se siente la hija despreciada. Posiblemente se está sintiendo como que ya usted no entra en ese ambiente de la familia o del hogar, de la cultura, del entorno donde estás viviendo. Posiblemente ha sido rechazado. Y esto es una de las falencias que hay, porque el 22 no alcancé a lograr ese estatus dentro de mi círculo social y me siento como ese huérfano. Pero la palabra hoy te reanima. La palabra viene a tu corazón a decirte una vez más: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de muy poco volveré. Anímate, hijo, anímate. Dios no nos ha dejado solos. Y cuando venga la duda, cuando venga el temor, cuando venga el miedo, recuerda que no está huérfano. No está huérfano. No solo dentro de ti está la grandeza y el poder de Dios, que claro que sí lo está, pero no solo ahí, sino también la paternidad de Dios está sobre ti. Por eso no eres huérfano. La palabra del salmista dice: aunque padre y madre te dejaran, yo no te abandonaré. Posiblemente están en esa condición. Posiblemente se está sintiendo solo. No tiene el amor de un padre, no tiene el amor de una madre, no tiene el amor de una familia, no tiene el acompañamiento de una iglesia. Y posiblemente puede estar diciendo: estoy huérfano. Pues esta palabra viene hoy a animarte. Aunque padre y madre te dejaran, yo nunca te abandonaré. Pero no solamente la escritura está ahí para animarnos. El mismo Dios, a través de las escrituras del profeta Isaías, nos anima en el capítulo 41, por favor, y nos deja una palabra marcada ahí para que la tomes y la asegures en tu corazón. Dice el versículo 9: te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos. Te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Hay una palabra marcada en esta tarde para tu corazón. Tú que te has sentido huérfano, tú que te has sentido humillado, ultrajado, señalado por el hombre, por los medios, por la cultura, por el entorno en el cual está viviendo. Hoy el Señor te dice: no te dejaré, yo estaré contigo, yo te he redimido. No temas, anímate. Cierre un año, nos quedan 27 días. Cierre un año en victoria. Sí, nos hizo falta 50 para el peso, pero el Señor te dice: yo pago esos 50. Yo los pago por ti, porque te he amado, te he redimido y tengo una promesa para ti. No te soltaré, no te dejaré. Avanza, avanza y camines a mis llamadas, porque te quiero ver con mente erguida en el 2023. Quítate esa carga. Yo te miro santo y puro y sin mancha en esta tarde. A ti, amigo, y a ti, amiga, que está en casa, yo te miro santo, puro y sin mancha. Pero necesitas levantar tu mirada al consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Mantenga la fe férrea. Los tiempos podrán ser malos, pero mi palabra seguirá siendo de vida y vida eterna. Manténgate firme, iglesia. No sueltes, no dejes lo que Dios ha comenzado en ti. Cuando confiamos en Dios en tiempos difíciles, nuestros obstáculos se convierten en plataformas para nuestro crecimiento. El escenario está servido. Yo creo que no hemos tenido mayor escenario para crecer, para poder hacer y mantener una fe férrea como este. Por eso daba el título, la enseñanza: tiempo de fe para hacer.
pero necesitas posicionarte de una fe genuina en tu corazón. No la abandones. Ella va a ser un baluarte para que los tiempos sean tiempos de transformación en lo que vas a emprender en este año 2023. José, trayendo otras a memoria, estaba en unas plataformas no muy buenas. Y ya lo dije, pasó por muchos momentos difíciles. Pero todas estas plataformas difíciles que tuvo José le dieron el crecimiento que necesitaba para llegar a la posición que Dios quería. Hoy sus plataformas posiblemente no son las mejores, las circunstancias no son las mejores, pero es necesario que pases por el desierto. Es necesario que entres al horno y seas refinado como el oro. Es necesario. Si quieres llegar a mantener una fe férrea, es necesario. Y la vida de José creo que es la mejor explicación que podemos dar en esta tarde. Porque cuando enfrentamos nuestros temores, como sé que los ha enfrentado, cuando enfrentamos esos temores, más profundo va a ser nuestra fe. No te amilanes, no retrocedas cuando encuentres momentos difíciles. No retrocedas. Cuando encuentres ese Goliat en su caminar, recuerde que lo que Dios está buscando a través de ese escenario llamado A, B o C es que tú puedas pulir tu fe. ¿Qué está haciendo el Señor cuando tiene un escenario caótico? Que usted dice, wow, de esta no voy a salir. ¡Ey, sí vas a salir! Dios no te lo trajo para muerte, Dios te lo trajo para vida. Porque eso la palabra dice, al que cree todo le es posible. Crea que Dios te da la salida en ese momento caótico que tienes hoy o que tuvas ayer. Tenga toda la plena seguridad que Dios te está dando la salida. Solamente lo que Dios te está pidiendo, ¡ey, no te me muevas! La milla más queda allá adelante, no queda atrás. Necesito que te posiciones y decretes la palabra que tanto has aprendido en tantos años que te has sentado allí. Es el momento que la iglesia necesita decretar palabra. Y por eso colocamos unos hábitos el día viernes para este año. Y uno de los hábitos, ¿cuál es? Aprendernos un texto bíblico todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Quiere decir que el viernes lo decretamos. Usted ya tiene que hoy haberse aprendido 2 textos bíblicos. Escójalos, los que usted sienta en su corazón. Estúdialos, apréndalos, porque los días son malos. Van a aparecer los Goliat por todos lados. Se van a levantar las murallas, se van a levantar las tempestades. Van a haber desiertos intensos que pareciera que no tienen salida. Pero es que ese es el momento propicio. Esa es la hora propicia para que tú te posiciones de una palabra y declares con poder la palabra de Dios. Es ahí que Dios quiere verte, enfrentando estos desiertos. Por eso, cuando enfrentamos nuestros temores más profundos, se vuelve nuestra fe. Nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque descubrimos la fidelidad y la gracia de Dios. El capítulo 43 de Isaías nos da otra voz de esperanza. 43, 1 y 2 dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó, no temas, que yo te he redimido. Te llamo por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Y cuando cruces los ríos, no te cubrirán tus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas, porque yo soy tu Dios. Nos está dando una palabra que de fortaleza y de esperanza. A este Dios es que yo predico. A este Dios es que yo creo, que me ha dado la salida en los momentos difíciles. Fácil ha sido el recorrido, no ha sido fácil, pero en el Señor todo es posible. Y yo te animo en esta tarde. Yo te animo en esta tarde a que no suelte, que te mantengas firme, porque algo grande el Señor está realizando en tu vida. Dios sigue siendo fiel. Es tan fiel que muchas veces nosotros lo abandonamos y Él no nos abandonó. Es tan fiel que muchas veces lo traicionamos y Él no nos sigue o no nos ha traicionado. Es tan fiel, oído, que dudamos de Él y Él sigue creyendo en nosotros. Es tan fiel el Señor. Por eso tu mayor potencial será desarrollado en tiempos difíciles. ¿Para qué? Para que tu fe pueda hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
Y cuando tengas que pasar, oído, cuando tengas que pasar por el valle de sombra y de muerte, yo no lo estoy quitando. Cuando tengas que pasar por el valle de sombra y de muerte y te puedas aferrar, te puedas sostener con la vara de Dios, tenga cuidado. Nada ni nadie te podrá quitar. Nada ni nadie te podrá modificar. El ya de Dios está hecho para ti. Nada ni nadie. ¿Podrás pasar valles de sombra y de muerte? Sí. Y cuando esté pasando ese valle de sombra y de muerte, lo único que te pido en el nombre del Señor es aférrate a la vara y el cayado. Aférrate y no deje que nadie te quite. Porque el ya de Dios está sobre ti y está sobre lo que tú estás anhelando emprender. Pero no te sueltes. Mantenga tu fe férrea, mantenga tu fe genuina, porque algo grande el Señor está dando para tu salida. Es una realidad que hoy estamos viviendo. Necesitamos cerrar ciclos para que sea Dios manifestándose una vez más. Recuerde posiblemente que en tu ya puede fallar. En tu ya posiblemente nada podrás hacer. En el tuyo, pero en el Dios, en el ya de Dios, todo será posible, porque la palabra dice: al que cree, todo le es posible. Todo será posible. Serán tiempos de fe, y lo creo en el nombre del Señor. Serán tiempos de fe para hacer el ya de Dios. Dios está anhelando que su ya sea realizado en sus hijos, pero necesitamos vivir tiempos de fe para poderlo hacer como nunca Dios está anhelando. Y lo dije esta mañana y termino con esta frase: tal vez no nos guste el camino que Dios escogió para nosotros. Yo no sé cuál el camino estás transitando hoy. Posiblemente no le ha gustado, pero tenemos que obedecer. Que ese camino que Dios escogió para ti y para mí es parte de su plan divino. ¿Sí? Y lo digo de una forma muy jocosa. Posiblemente a muchos de nosotros nos tocó bailar con la más fea. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no. Posiblemente le tocó vivir un escenario de familia que no era el mejor. Posiblemente le tocó vivir en un escenario cultural, social que no era el mejor. Posiblemente quisiste nacer en Europa, en otro continente. Posiblemente le gustaría haber hablado otro idioma. Posiblemente le gustaría que su piel fuera de otro color. Posiblemente le fuera gustado que sus padres fueran sido otros. No sé cuál es el escenario que Dios te dio. Pero ese escenario, ese camino es parte del plan que Dios diseñó para ti. Ahora la pregunta: ¿quién se queja del camino que el Señor escogió para realizar su plan? Se está perdiendo de una fe genuina para hacer la voluntad de Dios. No te quejes más. No te quejes más. Basta de quejarse. Basta de quejarse. Iglesia, basta de quejarte. Basta. Ya no más. Se ha quejado por mucho tiempo. ¿Cuántos años viene quejándote de lo mismo, de lo mismo? Está siendo recurrente en lo mismo, en lo mismo. No te quejes más de tu destino. Más bien enfócate en un tiempo de fe para hacer de tu camino un destino de bendición y no de maldición. Enfócate. Yo creo que el escenario está servido. Y una vez más se lo digo: basta. Basta de quejarte. Basta de quejarte de tu destino y enfócate en tiempo de fe para hacer de tu camino un destino de bendición y no de maldición. La palabra dice: esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo estoy contigo, y donde tú vayas yo estaré y te acompañaré y te fortaleceré, dice el Señor. Basta de quejarte no más. Dios te dio palabra para edificar. Dios te dio palabra para sanar. Dios te dio palabra para restaurar, porque las lleva
a otras cosas que no son? ¿Por qué las palabras que saca hoy de tus labios es para asesinar a tu generación? Escucha, Padre, muchas veces nuestras palabras están matando a nuestra generación. Basta de quejarte. Y hoy el Señor anhela y desea que de tu corazón solamente salga ¿qué? Una gratitud. Una gratitud. Y creo que el escenario está servido para ser agradecidos por estos 12 meses. No vayas a nombrar otra cosa que no sea gratitud. Podrá venir a remembranza en su mente cosas que no deje que eso se hospede. Simplemente dígale: Señor, gracias. Aunque no cumplí con excelencia los objetivos, gracias porque me enseñaste, me perfeccionaste, me ajustaste algunas cosas que estaban ahí vacilando. Gracias, bendito Dios. Y mantenga esa gratitud siempre, porque la gratitud es la clave que convierte los problemas en bendición y lo inesperado en regalos. ¿Cuál? La gratitud. No hay otra cosa. ¿Quiere regalos? ¿Quiere bendiciones? Pues aprenda a ser grato, porque es la clave. Cuando usted tiene un corazón agradecido, convierte los escenarios que son problemas en bendiciones, y lo inesperado se convierte en un regalo para ti. Qué bonito, ¿no? Y solo ¿cómo activo esa palabra que usted está diciendo? ¿Cómo la activo? Sencillo: cuando usted es agradecido aún en el desierto, cuando usted es agradecido aún en el problema, cuando usted es agradecido en lo que Dios te ha dado, en el plan que Dios preparó, aún en ese plan que Dios te dio, que usted dice: ay, a mí no me gusta la familia que me tocó, a mí no me gusta el papá que me tocó. Aún en ese plan sí que no te guste, pero tiene un corazón de agradecido, entonces entras a convertirte en una clave para convertir esos problemas que son evidentes en muchos de ustedes en bendiciones. Y esas bendiciones ahora hace que lo inesperado, lo inalcanzable, lo que yo no puedo con mis manos por medio de la fe, se vuelva un regalo para mí. Y la vida comienza a brillar y a verse de otra forma. Para ti, amigo, y para ti, amiga, que nos ha escuchado allí en casa, se acercan tiempos de fe para que puedas hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo te motivo en esta hora a que te levantes en poder. La palabra dice: levántate y resplandezca, porque un día nuevo ha llegado para ti. No solamente para ti, sino para los tuyos, para tu economía, para tu salud, para tu entorno y para todo lo que emprendas a partir de este nuevo año. Yo te bendigo con toda la bendición del Padre. Yo te bendigo con la bendición del Hijo, y yo te bendigo con la bendición del Espíritu Santo. Levántate, porque una nueva temporada ha llegado para ti. Bendiciones. Que Dios te bendiga.